¿Es verdad que el blanqueamiento dental desgasta o daña mis dientes? Es una pregunta que me han hecho muchos pacientes, sobre todo últimamente que estuvimos en una promoción sobre blanqueamiento. Así que vamos a hablar qué es, cómo funciona, qué es lo que hace y si realmente daña o no tus dientes. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas todos los beneficios que tiene el blanqueamiento dental. Primero hablemos de qué es el blanqueamiento o aclaramiento dental. Es un producto que se coloca sobre la superficie del diente, sobre el esmalte dental, y lo que va a hacer es eliminar las manchas superficiales que se adhieren al diente cuando tomamos café, chocolate, bebidas oscuras, consumimos muchos alimentos condimentados con cúrcuma, con paprika, con color. Entonces todo esto hace que el diente se manche. Si fumas, también se manchan los dientes. El medicamento va a eliminar esas manchas superficiales. Él no elimina manchas internas del diente a menos que el medicamento se coloque por dentro, que esa es otra opción de blanqueamiento, pero se utiliza cuando hay manchas por tratamientos de conducto o otros tipos de mancha que tenga el paciente. El que colocamos en el consultorio odontológico para hacer aclaramiento dental se coloca por fuera y previamente hay que hacer una valoración en el consultorio para saber si eres apto o no para colocarte el blanqueamiento dental. Como te decía, existen varios tipos de alimentos que hacen que se manchen los dientes. Cuando hacemos aclaramiento dental, lo ideal es eliminar el cigarrillo y eliminar este tipo de alimentos para que no continúen manchando aún más los dientes. La idea es mantener tu blanqueamiento y que no se manchen más los dientes. El blanqueamiento lo puedes repetir una vez al año, pero lo que quiero que sepas es que tus dientes cada vez no se van a poner más blancos. Simplemente después de colocado el medicamento, el diente toma su color natural de blanco. No puedes llegar a tenerlos extra blanco, color pared. No lo puedes hacer con un blanqueamiento. El blanqueamiento tiene hasta cierto punto en el que ya se deshidrata el diente y ya no se aclara más. Cada casa comercial tiene un componente específico para hacer aclaramiento dental. Existe el peróxido de hidrógeno y existe el peróxido de carbamida. Cada uno a un porcentaje diferente, lo que va a hacer que el aclaramiento sea más rápido o más lento. Y adicionalmente se coloca la lámpara de fotocurado, que es la lámpara de luz azul con la que polimerizamos o secamos la resina cuando hacemos las calzas dentales. Esa lámpara de luz azul hace que el peróxido de hidrógeno o el peróxido de carbamida se activen más rápido por el calor y hace que se blanquee más rápido el diente. Este tipo de blanqueamiento lo hacemos en el consultorio. El medicamento que utilizamos para el blanqueamiento casero es exactamente el mismo, solo que en un porcentaje muy bajo. El blanqueamiento casero lo puedes hacer en el día o lo puedes hacer en la noche. El blanqueamiento casero se le coloca a unas cubetas blanditas que las elaboramos en el laboratorio a la medida de tus dientes. Estas cubetas se llenan con el blanqueamiento y simplemente lo colocas en la boca. Hay otro tipo de blanqueamiento casero que trae unas cubetas preformadas, es decir, ya viene con la formita exacta para colocarlos, no viene con la forma de cada diente, sino es una cubeta lisa que ya trae el blanqueamiento ahí puesto y se coloca en el día o se coloca en la noche. Es un blanqueamiento muy práctico de utilizar. Por acá te voy a estar dejando un video de los 5 tips que debes tener en cuenta cuando asistes a control de ortodoncia. No te lo pierdas porque es muy interesante. Bueno, ahora sí vamos a resolver la gran pregunta. ¿El blanqueamiento dental desgasta mis dientes y los daña? Bueno, es completamente falsa, ya que, como les mencionaba al principio del video, el
aclaramiento dental lo que hace es remover las manchas superficiales del diente porque comemos comidas condimentadas o las personas que fuman o los que toman muchas bebidas oscuras. Todo esto hace que se adhieran esas manchas al diente. El medicamento se coloca en el esmalte del diente y va a remover todas esas manchas superficiales. No va a penetrar dentro del diente, por lo tanto no lo va a dañar. Por eso, cuando hay cuellos destapados o hay fisuras en el esmalte dental, debemos sellarlas por completo para que el medicamento no penetre y no vaya a generar sensibilidad, no vaya a generar dolor. Pero tu diente no se va a ver socavado por el medicamento, no vas a perder estructura del diente por colocarte el blanqueamiento. El blanqueamiento se puede repetir una vez al año, ya que en algún momento del año comenzamos nuevamente a tomar bebidas oscuras o las personas que fuman no pueden dejar de fumar y vuelve a mancharse el diente. Entonces nuevamente lo repetimos al año, no pasa nada. No hay ninguna contraindicación en volverlo a repetir al año. No te pierdas los próximos videos porque voy a estar hablando de cómo cuidar el blanqueamiento después de que ya te lo has hecho y cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para hacerse un blanqueamiento. También van a estar súper interesantes. Muchos pacientes me preguntan si el blanqueamiento dental duele. La respuesta es sí, el blanqueamiento dental produce sensibilidad y si es muy profunda esa sensibilidad va a producir dolor. Por eso lo que yo recomiendo a los pacientes antes de hacerse un blanqueamiento dental es utilizar por lo menos un mes antes crema dental para la sensibilidad, para que el diente se vaya acostumbrando, se cierren los túbulos de dentina si hay alguno expuesto. Si el esmalte es muy delgado, es mejor utilizar la crema para la sensibilidad para preparar el diente. Tu odontólogo se dará cuenta si tienes algún desgaste en el borde del diente para sellarlo y eso también evitará a futuro la sensibilidad. Si llegas a presentar sensibilidad, se puede controlar con crema para la sensibilidad o con enjuague para la sensibilidad. Lo ideal es que el medicamento no toque la encía. Si llega a tocar la encía, se puede colocar vitamina E o se puede colocar vaselina y con un leve masaje al momento se va a pasar esta incomodidad sobre la encía. Por eso tenemos el protector gingival, pero si ocurre se puede solucionar de esa forma. No tengas miedo de hacerte un blanqueamiento dental. El aclaramiento dental es un procedimiento muy sencillo, duradero, pero debes tener mucho cuidado para que no se vuelvan a manchar tus dientes rápidamente. Hay que hacer un proceso de mantenimiento de este blanqueamiento, sea que lo hagas en el consultorio o sea que lo hagas en la casa. Si te gustó este video, dale like, activa la campanita de las notificaciones, suscríbete al canal, recuerda seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.